Bienvenido, mi estimado telepensante. Quiero compartir con usted para este análisis de lo que sucedió políticamente, que casi se traduce en que Gabriel Boric se fue realmente para su casa. Y quiero también que abordemos en esta columna el hecho de que quienes están en el poder político y en el poder en general en nuestro país, empresarios, jueces, fiscales, políticos, etcétera, tienen que empezar a pensar cómo lo van a hacer para rescatar al país de las garras de esta extrema izquierda que está avanzando en Chile, una narcodictadura, está importándonos el régimen de Venezuela. Yo, en esta columna, le voy a mostrar, dar botones de muestra a partir de 3 informes de seguridad con distintos orígenes, para que usted se dé cuenta de qué es lo que ha hecho este gobierno que se traduce en la importación del régimen tipo narcodictadura bolivariana a Chile. Sabemos muy bien cuál es el proyecto de la extrema izquierda. El proyecto final está en el mamarracho rechazado y el proyecto habilitante está en el mamotreto rechazado, que ahora Chile Vamos trata de imponernos de forma totalmente antidemocrática desde el Congreso. Ellos son los que están picados y quieren imponernos de todas maneras sus reformas políticas y quieren de todas maneras avanzar con su mamotreto. Antes de que entremos en el tema de fondo, quiero leerle una poesía muy inspiradora y que yo sé que se agradece como una voz de esperanza en medio de esta situación de calamidad y de desastre en la que nos tiene la casta política. Una tarde, cierto día, me fui en silencio a rezar, ya que a la Virgen María yo quería reclamar. Escúchame, madre mía, que te quiero preguntar. ¿Te ausentaste de mi patria? ¿Nos piensas abandonar? Chile se está desgarrando. La violencia es criminal. Asesinos desalmados, robo y secuestro es normal. Cuando llegaste a mi tierra con tu hijo en el altar, fundaste una raza nueva en tu infinita bondad. Con tu divina asistencia se logra evangelizar y la doctrina de Cristo nos regala tu bondad. ¿Que acaso ya te cansaste? ¿Y no puedes soportar que el pueblo que tú elegiste te haya querido olvidar? Y nuestra Virgen del Carmen, en su tilma original, donde se grabó su imagen por milagro celestial, me dijo con voz tan dulce, como vos, ninguna igual. Me enamoré de tu tierra, no la voy a abandonar. Jamás de aquí me he ausentado. Amo a Chile hasta el final. Mis hijos se han apartado, por eso están como están. Pide que vengan a verme, que me dejen ayudar, que mi alegría de madre poderlos consolar. Vengan a mí, que yo quiero siempre a Chile rescatar. Muchas gracias por esa poesía. Vamos entonces a hacernos cargo del rescate de nuestro país, ¿le parece? Pero para eso tenemos que tener claro el diagnóstico. Comencemos con las declaraciones de nuestro querido diputado Gonzalo de la Carrera. Que el presidente de la República, en la práctica, intentó dimitir, cediéndole todas sus cargas y responsabilidades a la ministra del Interior. Esto, mi estimado telepensante, ¿por qué no están los analistas políticos haciéndose cargo de lo que aquí pasó? ¿Por qué se silencia esto? O sea, a ver, en la práctica lo que está diciendo el diputado es que Gabriel Boric, nuestro presidente,
se iba para la casa, le entregaba todo el poder a la primera ministra, o sea, esto se transformaba como una especie de sistema parlamentario, digamos, como engendro de mono con alambre, púa la cuestión. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál será el tema? Yo tengo una hipótesis. Yo creo que les queda poco tiempo para tener éxito en su proyecto revolucionario, que nosotros lo sabemos, es la importación de la narcodictadura como régimen a Chile. Y la ineptitud y la insania, quizás, esa es una hipótesis mental del presidente, les está haciendo las cosas difíciles. Oímos a Tomás Mochetti hace poco tiempo atrás, en una de sus columnas, cómo nos narraba que el presidente una noche sintió una explosión enorme, que no había sentido nadie a su alrededor, agarró su guardia y salió a recorrer el barrio a buscar quienes habrían detonado el artefacto, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que este presidente nos está dando un último espacio de tiempo para salvar al país. Lamentablemente, Chile Vamos a lo único que se está dedicando es a avanzar su mamotreto rechazado, un mamotreto que es globalista y que era habilitante del mamarracho. Ahora quieren hacer la reforma política y apoyaron este Ministerio de Seguridad porque definitivamente eh, en el nuevo modelo del orden mundial se requiere de una transformación de este tipo, después lo vamos a abordar. Pero aquí el llamado es a que se hagan cargo de que el plan de la extrema izquierda es importarnos la narcodictadura. Y me parece que el tema con el presidente es que él está en este momento por su ineptitud generando una imposibilidad de avance al nivel y velocidad que lo requiere la extrema izquierda. Esa es mi hipótesis. Hay 2 vías para sacar al presidente de la República que no, que son legales, digamos, ¿no? Una es la acusación constitucional que requiere de 2/3 eh, y que está sujeta a causales. La otra posibilidad es que el Senado declare la inhabilidad del presidente, ya sea por causas físicas o mentales. Debe declarar la admisibilidad de la causal y después votar la causal y en ambos casos escuchar al Tribunal Constitucional. Pero, ¿qué se estaba haciendo acá? Acá se estaba, con la excusa o bajo el paraguas de avanzar un Ministerio de Seguridad, entregándole todo el poder a Carolina Toá. ¿Por qué Chile Vamos no habla de esto? ¿Por qué esto no sale en la prensa? ¿Qué está pasando en nuestro país con la casta política? Yo le voy a decir por qué, aquí qué es lo que tiene que pasar, cómo salvamos Chile y a quienes sean creyentes que le recen a la Virgencita para que nos ayude. Nosotros salvamos este país si logramos demostrar que este gobierno está decidido a imponernos el régimen venezolano-cubano de la narcodictadura. Y yo voy a avanzar esa hipótesis hoy día porque no se ha significado con suficiente profundidad el acuerdo de seguridad de Monsalve con el gobierno venezolano, ni de Carmona y el PC chileno con el gobierno cubano. Nosotros tenemos que, esos son los 2 puntos de inflexión, donde las élites de este país, si quieren salvar a este país, tienen que volver a mirar. Y yo voy a tratar de ayudarlos a través de esta columna. Así que si usted conoce gente poderosa y le parece razonable, compártale esta columna, que se hace gracias a los Patreon que apoyan este canal, desde $1. Bien, ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis, entonces, es que acá tiene que haber una declaración, como la hubo en su momento, de parte del poder legislativo y del poder judicial, acerca de que el ejecutivo, quienes gobiernan, quieren imponernos una narcodictadura y que tienen estrecha relación este gobierno con la narcodictadura venezolana y la narcodictadura cubana. La colombiana se puede sumar. Pero internacionalmente, hoy día, como lo vamos a ver a partir de 3 informes de distinta procedencia, informes de primer nivel, hoy día Venezuela y Cuba son considerados estados terroristas gobernados por el crimen organizado, el cartel de los soles. Entonces, es en este contexto que vamos a profundizar el acuerdo del señor Monsalve
con el Castro chavismo, es decir, con el, a ver, digámoslo así, con el gobierno del cartel de los soles, que es como que yo le dijera a usted el gobierno del cartel de Aragua. Lo dejo con las declaraciones del subsecretario. Sí, primero agradecer al viceministro Rander Peña, viceministro para América Latina. Como ha dicho, estamos aquí en la Casa Amarilla, yo diría en un hecho inédito, que es poder reafirmar los vínculos de colaboración para proteger a nuestros pueblos de una amenaza común, una amenaza que afecta a nuestros países, afecta a la seguridad de los ciudadanos de nuestros países y para la cual estamos estableciendo vínculos y procedimientos para protegerlos. Y esa protección implica que nuestras policías van a tener mecanismos de colaboración, de compartir información que nos va a permitir ser más eficaces en las investigaciones criminales, en poder compartir la información respecto a estructuras criminales, a los líderes de esas estructuras criminales, justamente para poder asegurarles a nuestros países que vamos a trabajar incansablemente para desarticular a las organizaciones que se dedican al crimen transnacional. Ese es el trabajo que estamos haciendo y por eso queremos reiterar la valoración del gobierno chileno de la firma de este acuerdo, que es un acuerdo de colaboración para la lucha en contra del crimen organizado transnacional. Veamos, Monsalve firma un acuerdo entonces en Caracas para proteger a nuestros pueblos. Quédese con esa frase, proteger a nuestros pueblos, para que nuestras policías, la de Chile, con la de la narcodictadura venezolana, con el régimen, que es de un cartel criminal, que se llama Los Soles, porque tienen soles aquí los generales que están metidos en el narco y que son la base de apoyo, primero de Chávez y ahora de Maduro, para que tenga nuestros carabineros y nuestra PDI mecanismos de colaboración con el régimen del cartel de los soles, para compartirles información, para ser más eficaces en investigaciones criminales. ¿Usted se da cuenta de lo que esto significa? Vamos, el primer informe, se lo muestro aquí en pantalla, Venezuela, un estado mafioso. Venezuela se ha convertido en un eje del crimen organizado en la región. Con ello fue a pactar Monsalve. Esto es de Inside Crime. Les leo. La penetración del crimen organizado en altos niveles de las instituciones del Estado. Durante los últimos 3 años, Inside Crime le ha seguido la pista a individuos que creemos tienen vínculos con el crimen organizado y han ocupado o ocupan actualmente altos cargos en las instituciones del Estado venezolano. Hemos encontrado 123 funcionarios quienes, creemos que con seguridad, están involucrados en actividades criminales. Por razones legales no publicamos la lista completa, pero algunos de los casos más evidentes se nombran en la sección denominada el narcotráfico al interior del régimen venezolano, el cartel de los soles. Nuestras investigaciones han dejado claro que en los niveles más altos de las siguientes instituciones trabajan personas que creemos que están o han estado involucradas en actividades criminales. Se los leo. Aquí con esta gente nosotros, Monsalve y este gobierno hizo un pacto de seguridad, ¿ya? Esta gente criminal está en la vicepresidencia, el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, el Ministerio de Estado para el Comercio Exterior e Inversión Internacional, el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, la Guardia Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, y Petróleos de Venezuela. Le insisto, estoy leyendo un informe que dice que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Venezolana, con el que el señor Monsalve hizo un acuerdo para intercambiar información, dice este informe, está capturado por el crimen organizado. Ponga atención acá, esto lo traigo casi como anecdótico, porque el informe dice, desde el principio, el régimen bolivariano adoptó una actitud extraña frente a la criminalidad. En un famoso discurso de Chávez, poco después de llegar a la presidencia, él perdonaba a quienes robaban para alimentar a sus familias. Sus comentarios han sido interpretados como un fomento de la delincuencia. Veamos qué pasa con Boric. Sigamos con el festival de declaraciones. ¿Quieres saber qué dijo el entonces diputado Boric, hoy presidente de la República?
Votó en contra, por supuesto, y además reivindicó las barricadas como legítimos mecanismos de protesta social. Si no tenía este video en su radar, guárdelo con candado. Que los casos antes mencionados son ejemplos de legítima protesta social que la historia nos ha enseñado que es la forma de organización. La lista de nombres que entre lágrimas familiares de condenados por hechos de violencia tras el estallido social celebraban afuera de La Moneda no se trataba de cualquiera. En un comunicado el gobierno concretaba una promesa de campaña dilatada por no contar con los votos en el Senado, indultos a los denominados presos de la revuelta, así. Claro, ahí Gendarmería también aprovechaba de comentar acerca de la situación que viven ellos al interior del penal Santiago 1. Vamos a quedar sumamente atentos, por supuesto, a la visión, o más bien la versión que tenga el comando del candidato presidencial Gabriel Boric acerca de esta visita. Hay que destacar de todas formas, José Luis, que Gabriel Boric, según se nos ha informado, suele visitar la cárcel Santiago 1. De hecho, él ha estado en contacto anteriormente con los presos del estallido social, los llamados presos del estallido social, pero nunca... Estimado telepensante, ¿usted se da cuenta lo que termina por decir el periodista en esa nota? Gabriel Boric suele visitar la cárcel Santiago 1. Wow. Le voy a contar quién es Carolina Toa en este contexto, porque usted sabe que todas las personas tenemos distintas facetas. Yo soy madre, acá no soy madre, acá soy una telepensante igual que usted que le aporta una perspectiva. Pero también uno es deportista, uno, qué sé yo, es músico. Bueno, en este contexto, ¿quién es Carolina Toa? Carolina Toa es la persona que avanza con mayor eficacia la neutralización total y absoluta de las Fuerzas Armadas y de orden para poder controlar al crimen organizado. Usted me dirá, ¿de dónde saqué eso? A ella se le ocurrió ponerle a las RUF indicaciones que las tornan en un imposible, ¿no es cierto? Además, ahora se rechazó, de parte de la derecha también, que hubieran tribunales militares. ¿Qué le pasa a esa gente de derecha? Están neutralizadas nuestras Fuerzas Armadas y de orden y no van a actuar mientras no hayan tribunales militares que les aseguren una cierta objetividad que lamentablemente parte importante del Poder Judicial actual no tiene. Entonces, a nosotros nos conviene que no hayan podido sacar a Boric, porque Toa, con esas atribuciones, avanzaría con una velocidad muy distinta. Están preparando Chile para incorporar todo el entramado institucional de la narcodictadura y entregarle el país al crimen organizado de forma definitiva. En eso está este gobierno. Y por eso es que es necesario que se tome conciencia. Vamos con el segundo informe. Funding provided by the United States Government. Dice, no es sorprendente que Estados Unidos haya liderado la condena al gobierno venezolano. En una de las declaraciones más recientes, Nikki Haley, embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, señaló que los venezolanos de a pie eran las víctimas renuentes de un Estado criminal. Monsalve fue y firmó un pacto de seguridad con un Estado criminal. El presidente de Colombia, esto es de esa época, ¿no? Juan Manuel Santos, ha acusado a la administración de Maduro de usar bandas criminales para poder ejercer un mayor control de la sociedad, del pueblo, una asociación macabra, aquí lo está citando, bandas criminales con fuerzas del orden para controlar a la población. Panamá incluyó 54 figuras del gobierno venezolano, incluido el presidente Maduro, en una lista de personas en alto riesgo de incurrir en lavado de dinero o financiación del terrorismo. La Unión Europea impuso sanciones a 7 altos funcionarios del gobierno, incluyendo al ministro del Interior Néstor Reverol, al presidente de la Corte Suprema Michael Moreno, al jefe de inteligencia. Jefe de inteligencia. La Unión Europea impuso sanciones al jefe de inteligencia del régimen con el que firmó un acuerdo el señor Monsalve para protegernos a nosotros. ¿Se entiende?
¿Quién era este señor? El jefe de inteligencia Gustavo González López, y el segundo al mando del Partido Socialista en el poder, Diosdado Cabello. Ahora tienen los activos congelados y tienen vetos de viaje. Incluso Suiza, dice el informe, que no es conocida por su política exterior agresiva, anunció sanciones contra Venezuela declarándose seriamente preocupada, estoy citando, por las reiteradas violaciones a las libertades individuales en Venezuela, donde el principio de la separación de poderes está gravemente mermado y el proceso a la vista de las próximas elecciones carece de legitimidad. Narcoestado. Uno de los cargos más importantes en términos de seguridad son los de ministro de Relaciones Interiores y comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Ambos cargos los ha ocupado el mayor general Néstor Reverol, quien ha sido imputado por narcotráfico en Estados Unidos. El pliego de cargos en su contra, afirma que Reverol alertó a narcotraficantes de operativos en contra de ellos. Con ellos fueron a firmar el acuerdo el señor Monsalve, con ese régimen. Todo sea por nuestro bien, mi estimado Telepensa. Obstruyó investigaciones, puso en libertad a narcos arrestados y se aseguró de que se devolviera narcóticos incautados a los traficantes. Cilia Flores, esposa de Maduro y por tanto primera dama, también se ha visto implicada en narcotráfico por asociación. No fue solo la condena de sus sobrinos por tráfico de cocaína a Estados Unidos. También su hijo, Walter Jacobo Gavidia, juez del área metropolitana de Caracas, tiene una investigación en su contra. También ha resultado vinculada al caso del capitán Yacenti Antonio Lamas Rondón, piloto venezolano extraditado desde Colombia a Estados Unidos para responder por cargos de droga. Este fue acusado de participar en más de 100 narcovuelos del Estado venezolano de Apure al Caribe durante la última década. Por largo tiempo, los narcotraficantes han buscado penetrar el Estado para facilitar su actividad y, de ser posible, poner recursos del Estado a su disposición. Pero en ocasiones, actores estatales corruptos deciden que no basta hacer la vista gorda a cambio de sobornos y quieren que se les garantice participación directa. Eso fue lo que sucedió en Venezuela, dice este informe. A esos elementos del narcotráfico en el régimen venezolano se les llama el cartel de los soles. El término cartel de los soles, con los que Monsalve hizo un pacto de seguridad, de la suya y de la mía, responde a las estrellas doradas que los generales de la Guardia Nacional Bolivariana llevan en sus chaquetas, charreteras. El término se usó por primera vez en 1993, cuando dos generales de la Guardia Bolivariana, el jefe antinarcóticos Ramón Guillén Dávila y su sucesor Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por narcotráfico. Hoy en día se emplea ese nombre para describir a todos los funcionarios del gobierno implicados en el tráfico de narcóticos. Y hay muchos diseminados en todo el organismo del Estado. Entonces, ¿cómo vamos por casa? ¿Se acuerda de San Ramón, Elizalde, Janet Vega llamando a Yaitul? Es un narcotraficante, no otra cosa, es crimen organizado, narcotraficante. Bueno, pero el caso más claro de la presencia de organizaciones criminales asociadas a drogas dentro de la estructura del Ejecutivo fue el de Lucía Dammert. Durante más de un año, Lucía Dammert figura en los radares del FBI y la DEA, la Drugs Enforcement Administration, que se dedica a la persecución del tráfico ilegal de drogas de Estados Unidos, por su estrecha relación con Genaro García Luna, secretario de Gobernación de México durante el gobierno del presidente Felipe Calderón. García Luna fue detenido a mediados de 2019 en ese país y enfrenta actualmente una investigación de la Fiscalía Federal con sede en Brooklyn, Nueva York. Se acusa al exministro, que fue la cara visible de la sangrienta guerra contra el narcotráfico en ese sexenio, de haber colaborado activamente con el cartel de Sinaloa. Entonces la señorita Dahmer está vinculada, ese es el triángulo, entregándoles información sensible que obtenía de sus reuniones con autoridades estadounidenses, como participando en la planificación de secuestros de personas importantes. De hecho, fue durante el juicio al Chapo Guzmán, el ex jefe del cartel de Sinaloa, que ahora cumple prisión de por vida en ese país, y varios testigos señalaron pagos a García Luna, para el que trabajaba Lucía Dammert, y trabajos coordinados. Ni más ni menos que jefa del segundo piso del presidente Gabriel Boric. El cargo lo ocupó 6 meses
y después fue reemplazada por Miguel Crispi. Entonces, entendámonos bien, o sea, el brazo derecho o izquierdo en este caso, ¿no? De Gabriel Boric es una señora que trabajó para García Luna, que está acusado por ser colaborador del cartel de Sinaloa. No sabemos en qué quedó este caso. Sabemos que iba a tener que atestiguar, sabemos que le costó su cargo, a diferencia de lo que dice la prensa normal, ¿no? Que no se hace, no quiere ver todo esto que está pasando. Es bastante raro, probablemente tenga mucho miedo. Vamos con el tercer y último informe. Center for a Secure Free Society Policy Report. Tras la publicación de nuestro informe Canadá en Guardia, surgieron pruebas adicionales que sugieren fuertes vínculos entre el gobierno de Venezuela y organizaciones terroristas islamistas. En 2015, un antiguo agregado jurídico venezolano en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Bagdad, Irak, aportó un testimonio ocular. El agregado, Misael López Soto, inició su propia investigación interna sobre el asunto y descubrió una red de corrupción dentro de los servicios consulares venezolanos y el gobierno que alcanzaba los niveles más altos del régimen de Nicolás Maduro. Según López Soto, varios presuntos miembros del grupo terrorista libanés Hezbollah recibieron documentos de identidad del gobierno venezolano ocultando su verdadera identidad y estableciendo una tapadera para sus movimientos dentro y fuera del hemisferio occidental. El testimonio del señor López Soto apareció en una investigación conjunta de CNN y CNN en español. Veamos, pues nosotros tuvimos aviones iraníes, fíjese la fecha, el 2 de septiembre, a 2 días de la realización del plebiscito del mamarracho. Un avión iraní estuvo en Chile. Al respecto, iraní-venezolano, o sea, del cruce entre el narcoestado y el terrorismo. Este es un artículo del Bio, dice, en el marco de la investigación por la Comisión de Crimen Organizado de la Cámara de Diputados por el avión venezolano iraní con vínculos con la aeronave retenida en Argentina y que tuvo paso por nuestro país, justo 2 días antes del plebiscito, la PDI remitió un informe donde da cuenta de que 10 tripulantes de origen iraní estuvieron en tránsito en Chile por medio de distintos vuelos de la aerolínea Conviasa. Nuevos antecedentes salieron a la luz en el marco de la investigación por los vuelos de esa aerolínea, ¿no? Y luego de que se informara de estos 10 iraníes. ¿Se entiende? Como el ejercicio que estamos haciendo acá es que los informes que yo le estoy leyendo le describen qué es una narcodictadura, cómo funciona. Entonces, está vinculada, está ocupada, está, digamos, habitada, por usar los términos del presidente Boric, por miembros del crimen organizado, que se visten con ropajes de funcionarios políticos. ¿Ok? Punto 1. Nosotros aquí teníamos un comienzo con Dahmer y no sabemos quién más pueda estar, al menos, implicado. Nosotros sabemos que el Partido Socialista tenía problemas gravísimos con el narcotráfico, lo sabemos, y entendemos que la ministra Toá hizo lo posible por dejar a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden totalmente imposibilitadas de actuar frente al crimen organizado. Sabemos que la bancada de Gabriel Boric y que el mismo presidente ha apoyado sistemáticamente al crimen organizado. Eso lo sabemos. No necesitamos más aclaraciones que eso. El segundo punto es que Venezuela, porque acuérdense que se trata de importarnos el modelo venezolano, por eso Estado Social y Democrático de Derecho. Venezuela tiene vínculos con Irán muy fuertes, es decir, con el terrorismo transnacional ya. ¿Sí? Y nosotros tuvimos a los iraníes en un momento clave en la historia del país acá. ¿Sí? Volvamos al informe. El segmento especial titulado Pasaportes en las sombras concluyó que uno de los funcionarios del gobierno potencialmente implicado en este esquema de inmigración ilegal es el actual vicepresidente de Venezuela, Tarek El Asami. Canadá en Guardia, así se llama el informe, identificó a Tarek El Asami como el principal conducto entre Irán, Siria, Hezbollah y el gobierno venezolano. Mary O'Grady, del Wall Street Journal, citando nuestro informe,
describió a al-Sami como una parte maestra de las redes de Oriente Medio, una parte revolucionaria cubana y honoraria, y una parte chavista que es altamente ambiciosa. Un sueño hecho realidad para Teherán y La Habana, que convierte a El Asami en un hombre poderoso en Venezuela. Bien, le quiero destacar el tercer punto. Vimos el primer punto, gente que o pertenece definitivamente al crimen organizado. También podemos agregar que consumidor de droga que está en el poder político necesariamente va a actuar a favor del crimen organizado. Sabemos entonces de esta red a través de Hezbollah, de Irán, Hezbollah, etcétera, que también tuvimos en Chile, y ahora agregamos que todo esto se desarrolla en el marco de un esquema de inmigración ilegal. ¿Le suena? Bueno, veamos. Tenemos a Sebastián Piñera que decía que fue Michelle Bachelet la que trajo el crimen organizado al país. Y eso es cierto. Luego, él no pudo hacer mucho si es que suscribió a la Agenda 2030 para no formar parte del mismo grupo, ¿no? Tenemos la llegada de haitianos a través de esta aerolínea Mongolia, que no se ha investigado nunca y urge que se haga. Es decir, si acá llega a salir un presidente que no es de la casta, tiene que hacerse este tribunal tipo Nuremberg. Y esto, por ejemplo, hay que investigarlo hasta las últimas consecuencias. Le leo un artículo de CIPER. Casi 5.000 haitianos llegaron a Chile en enero recién pasado, marcando un fuerte incremento de un 136,7% respecto del mismo mes de 2017. Es decir, estamos hablando de 2018. ¿Cuándo se produjo el golpe de Estado? El 2019. Un año antes se hicieron todos estos cambios radicales en nuestra sociedad. Algo más de la mitad, 2.542 personas, lo hizo en alguno de los 16 vuelos que en el primer mes de este año realizó desde Puerto Príncipe, la capital de Haití, un avión del Mongolian Airlines, la aerolínea estatal de Mongolia. Un acuerdo firmado en noviembre del año pasado con la haitiana Sunrise Airways permitió a esa firma asiática convertirse en protagonista de la prácticamente descontrolada inmigración desde ese país caribeño. Un video que se hizo viral a fines de febrero mostrando el descenso de ciudadanos haitianos desde un avión con capacidad para 300 pasajeros en una apartada zona del aeropuerto de Pudahuel encendió la polémica pública por el explosivo aumento de la inmigración de ese país caribeño. Fuertes protestas. Bueno, dejémoslo aquí porque estos son bien izquierdosos, pero vamos con los datos finales. En enero, Mongolian Airlines se convirtió en la líder de este mercado del que pocos hablan y aterrizó en Pudahuel prácticamente jornada por medio. Estamos hablando de un año antes del golpe de Estado. Los días 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30 y 31, de martes a domingo, entre las 4 y 7 de la mañana, el Boeing 767-300 se posó sobre las losas del Terminal Internacional de Santiago tras haber completado las casi 7 horas y media de vuelo desde Puerto Príncipe. Los registros de la AJAC indican que en enero la ruta directa de Puerto Príncipe a Santiago fue cubierta solo por 2 aerolíneas que transportaban un total de 4.826 personas. ¿En qué quedó además el caso de Andrés Saldívar? ¿Se submarinó? ¿Indagado como imputado por el caso de tráfico inmigrante y cohecho? ¿Usted se da cuenta que está en la casta completa, que está involucrada, quizás por distintas razones, en este esquema de migración ilegal? También lo está la derecha. Mire la migratón que tuvieron. Migratón en Las Condes, organizado por la municipalidad o que les daba espacio, apoyo, no sé. Tuvieron que suspenderlo porque es un escándalo. Y usted va a votar por Cubillos. No me estoy saliendo del tema. Yo quiero plantear por qué. La pregunta es por qué. Y se les ha hecho tan fácil destruir nuestro país. Y es que tenemos a la derecha casada con la Agenda 2030 que es socialista. Lo dijo Milei. Imagínese usted que tenemos a Marcela Cubillos moviendo los ODS. El ODS número 10 se titula Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. ¿Por qué hay que reducir la desigualdad? La desigualdad por razón, le leo la agenda, por razón de ingreso, sexo, edad, discapacidad, orientación sexual, raza, clase, etnia, religión.
así como la desigualdad de oportunidades, sigue persistiendo en todo el mundo. La desigualdad amenaza el desarrollo social y económico a largo plazo, frena la reducción de la pobreza y destruye el sentido de realización y autoestima de las personas. Esto a su vez puede resultar en delincuencia, enfermedad y degradación. Es mentira, los países más iguales son los países donde la gente más sufre. ¿Y cómo vas a igualar a una etnia con otra? Tendréis que destruir a una. ¿Cómo vas a igualar a un musulmán con un cristiano? Tendréis que destruir la religión de ambos. Esto es lo que está apoyando la derecha de Chile Vamos. ¿Desde cuándo se abrazaron al discurso de la igualdad? Eso también lo hace la Evelyn Matei muy fuertemente. ¿Desde cuándo? Y fíjese que ese es el ODS, el de la desigualdad, el que nos habla de facilitar, en el punto 10.7, facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. ¿Sabe usted que en la municipalidad entregan, veces que las empresas, qué sé yo, tienen sello migrante, sello mujer? Y según eso, si tienen esos sellos, ¿se adjudican o no se adjudican el negocio? Migratón en Las Condes, evento gratuito. Las organizaciones sociales migrantes, junto a los administradores digitales, te invitan a participar en el Migratón de Las Condes. Ah, le ponen el ahora ya. Si tienes dudas o inconvenientes con tu documentación y trámites migratorios, garantiza tu cupo en esta jornada masiva de asesoramiento. Para participar, inscríbete en el link de nuestra biografía. En esta foto usted está viendo que lo suspendieron. Esa señora es Woody, la señora Daniela Peñalosa. La señora Marcela Cubillo sería su reemplazante, supuestamente. El audio de Alessandri era bastante claro, ¿no? Que había que hacer lo que la ACNUR decía en Santiago. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Nos va a meter los migrantes en los NCA? Si va candidato a alcalde. Porque si la ACNUR dice aquí también hay que hacerlo, yo no tengo nada en contra de la gente que decide emigrar. Pero sí, si lo hace ilegalmente y lo hace con propósito, esta estructura de inmigración ilegal que está dentro de un marco más amplio de destrucción de las democracias, debilitamiento de los países y de imposición de gobiernos que sirven al crimen organizado. Lógicamente que ahí no estoy de acuerdo, y menos todavía si es una inmigración ilegal. Bueno, en términos ideológicos, Vitacura tampoco lo está haciendo mucho mejor. Senda exposición del octubrismo en Centro Cultural Lo Mata. ¿Se da cuenta? Esa es la derecha que tenemos. No, no hay que votar por el mal menor. Apenas salga el partido de Johannes, hay que ir a inscribirse nomás. Y hay que hacer todo lo posible por encontrar gente que esté dispuesta a dar esta pelea que no va a ser fácil. Y respecto de una discusión que tuve, alguien me dijo esto no hay que ni siquiera mencionarlo para no inflar al artista. Le digo una cosa, Milei logró el milagro que está logrando porque despertó a leones. No quiere guiar ovejas. Yo vengo a despertar leones, no a guiar ovejas. Sí, vecinos de Vitacura, vayan y hagan una protesta masiva en contra. ¿Qué están haciendo? Les están diciendo que ustedes son unos genuflexos. Les están diciendo que ustedes les pueden traer el octubrismo in your face, restregárselo, y que como ustedes ya no tienen instinto de autoconservación, y como les gusta ser humillados, se van a quedar callados. No van a hacer nada. Respondan a esto. Porque hay algo que se llama honor. Honor. Volvamos con nuestro narcogobierno. Tenemos entonces en el informe Canadá en Guardia, se ha identificado anteriormente el uso por parte de Tarek El Aissami, lo recuerdo, este iraní que está metido hasta la médula, en el gobierno del Cartel de los Soles, con el que nuestro subsecretario Monsalves firmó un pacto de seguridad. El informe entonces ha identificado el uso por parte de este señor de una red financiera internacional como fuente de actividades ilícitas y describía su papel en el establecimiento de un conducto delictivo terrorista que enviaba fondos ilícitos y drogas de América Latina a Oriente Próximo,
al tiempo que canalizaba de vuelta a militantes islamistas y combatientes extranjeros de la temida Guardia Revolucionaria iraní y del Hezbollah libanés. Bueno, los chilenos, ¿en qué estamos? Quedó bastante claro ante las denuncias que se hizo en el Congreso de Estados Unidos. We know for a fact that they've been here making money to send back to the organization. And one place in particular where that's been going on for a while is in Chile. And I think the reason why that's concerning to me is because under Boric, they've had been pretty harsh rhetoric about Israel. La preocupación de los republicanos apunta a un posible nexo con bandas criminales internacionales. I believe we have sanctions on Chile-based Hezbollah-run companies, but Chile has refrained from designating Hezbollah as a terrorist organization. Is it our view that they are doing enough to crack down on Hezbollah operations in the country? Vuelvo con el informe, basándonos en casi una década de investigación sobre el terreno, está claro que Irán y sus apoderados terroristas han utilizado Venezuela como puerta de entrada al hemisferio occidental. También es posible que miembros de redes terroristas islamistas hayan entrado en Estados Unidos utilizando documentación venezolana. Esto presenta una vulnerabilidad significativa en el sistema de seguridad de inmigración entrelazado de nuestra región, lo que amerita la reedición de nuestro informe de política original de 2014, Canadá en Guardia, para ayudar a los responsables políticos regionales a abordar este desafío de seguridad nacional. ¿Y qué es lo que dice el inepto de Boric cuando la ministra Bullrich le advierte sobre la presencia de Hezbollah en Chile? Dice: exijo respeto. Le leo parte del artículo. La ministra de Seguridad del gobierno de Argentina, Patricia Bullrich, afirmó que un grupo terrorista llamado Hezbollah, es como que el periodista no supiera quién es Hezbollah, un grupo terrorista llamado Hezbollah estaría en presencia en el norte de Chile y otros países de la región. Yo le exijo a la ministra de Seguridad de Argentina que si tiene antecedentes, que los entregue y colabore. ¿Por qué no me explica mejor, señor Gabriel Boric, qué hacía el avión iraní aquí 2 días antes del plebiscito? Pero que no haga antecedentes hacia el tuntún y a la rápida sin probar absolutamente nada, dijo el jefe de Estado, es decir, Gabriel Boric, que quería dimitir ahora, ¿no? Profundizando, planteó que si la secretaria de Estado argentina tiene antecedentes serios, que los entregue en las instancias que corresponden en la justicia y que se comunique a través de Cancillería. Hace mucho rato que tenemos antecedentes bastante serios del vínculo del Partido Comunista con la FARC, desde la señora Bachelet, desde el 2015 que lo sabemos. ¿Y qué pasó? Nada. Hace mucho rato que tenemos antecedentes serios sobre el golpe de Estado del 18 de octubre. ¿Y qué pasó? Nada. Fue ahí cuando, se sigue un artículo, planteó: exijo respeto con nuestro país y que vamos a hacer llegar una nota de protesta. Chile no ampara ningún grupo terrorista ni en su territorio ni fuera de él. Vamos a las pruebas de lo contrario. Como Frente Amplio somos claros y no nos hacemos parte de la política represiva que los diferentes gobiernos, Eduardo Frei, el gobierno de Lagos, los 2 gobiernos de Michelle Bachelet, el primer gobierno de Piñera y ahora el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Como Frente Amplio no hemos sido parte de ese show, no hemos sido parte de esa política sistemática de represión. Incluso actuales parlamentarias nuestras como Gael Yeomans, Claudia Mix, fueron a Moneda a pedir la renuncia del entonces general Villalobos justamente por los actos de represión que el gobierno anterior estaba realizando en la Araucanía. El giro del subsecretario Monsalve de hacer huelga de hambre por Yaitul en 2010 al silencio tras su actual condena. El 9 de septiembre de 2010, Manuel Monsalve, el ahora subsecretario del Interior, junto a otros 4 diputados de izquierda, fueron desalojados a la fuerza de la cárcel de Temuco. La razón de la medida: tomar la radical decisión de entrar como visitantes y salir como huelguistas de hambre, en solidaridad con 38 comuneros mapuches, entre los que estaba el recientemente condenado a 23 años de cárcel Héctor Yaitul, líder de la coordinadora Arauco Mayeco, quien estaba en prisión preventiva desde julio de 2009 por el atentado contra el fiscal especial Mario Olgueta. Los protagonistas de la manifestación fueron los entonces diputados Sergio Aguiló, Tucapel Jiménez, Hugo Gutiérrez y Monsalve. También tuvo un giro la actual ministra Carolina Toá, quien en 2011 criticó la primera pena contra Yaitul, pero ahora la celebró. Vamos al último informe, ahora sí, se titula 2 naciones, una revolución, la evolución de las relaciones contemporáneas entre Cuba y Venezuela. Castro asistió a la toma de posesión de Chávez en 1999 y ese mismo año los 2 gobiernos empezaron a establecer lazos económicos, políticos y de seguridad vitales. Los 2 líderes también se visitaron con frecuencia entre 1999 y la muerte de Chávez en 2013.
Chávez era especialmente aficionado a hacer escalas no programadas en La Habana y Castro celebró su cumpleaños número 75 en Venezuela. Los gobiernos cubano y venezolano consolidaron su asociación mediante una serie de acuerdos bilaterales, incluido el Acuerdo Integral de Cooperación de octubre de 2000. En este marco, Venezuela se comprometió a vender hasta 53.000 barriles de petróleo diarios a Cuba a un precio fijo y reducido a través de su empresa estatal. Por su parte, Cuba ofreció a Venezuela servicios médicos, especialistas y técnicos de salud, etc. En 2002 vino el golpe de Estado y, según este informe, habría sido clave para mantener a Chávez en el poder la intervención de Fidel Castro. Cuando en abril de 2002 el presidente venezolano nombró a sus aliados para ocupar puestos destacados en PDVSA, los militares disidentes y la dirección de la Federación de Cámaras y Asociaciones del Comercio y Producción de Venezuela derrocaron brevemente a Chávez en un golpe de Estado antes de que un contragolpe le devolviera el poder. En respuesta, según una entrevista con Castro, el líder cubano ayudó a Chávez y a su círculo más cercano a superar la prueba. Castro aconsejó a Chávez que no dimitiera y que en su lugar exigiera condiciones honorables para la rendición, garantías de que no será la víctima. Por teléfono, Castro también se comprometió a enviar una delegación diplomática a Venezuela en apoyo a Chávez. El entonces ministro de Defensa venezolano, José Vicente Rangel, reforzó que la llamada con Castro fue el factor determinante. Sus consejos nos permitieron ver mejor a través de la oscuridad, nos ayudó mucho. Les ayudó a que se mantuviera la dictadura y a que nos está destruyendo ahora a nosotros. Tras el intento de golpe de 2002, Chávez se radicalizó y desconfió más de quienes le rodeaban, especialmente y de forma comprensible de la oposición política y de los dirigentes militares y de PDVSA alineados con la oposición. También se acercó más a Castro y al gobierno cubano. Tras el suceso, Chávez cambió la naturaleza de la relación, buscando no solo el consejo de Castro, sino, ponga atención aquí, también el apoyo activo de los servicios de inteligencia cubanos para ayudarle a mantener el poder, evitar la oposición interna y gestionar las tensiones con la administración de George Bush. Con Chávez, los asesores cubanos empezaron a trabajar en los escalones más altos del Ejecutivo, formando tanto a policías como a miembros de los servicios militares de inteligencia. Chávez seguía preocupado por mantener la lealtad entre las instituciones de seguridad y defensa y se apoyó en la experiencia cubana para blindar al gobierno contra los golpes de Estado. El papel de Cuba consistía en vigilar, supervisar e informar de la situación interna de los cuarteles a la dirección política venezolana, así como asesorar sobre operaciones psicológicas y a escala nacional e internacional. Vamos con Carmona. Acuerdo de intercambio y cooperación entre el Partido Comunista de Chile y el Partido Comunista de Cuba. Sobre la base de la estrecha relación de amistad y cooperación que nos une y el interés de fortalecer los vínculos interpartidistas, con el interés de establecer una hoja de ruta para implementar las acciones dirigidas a consolidar los lazos de cooperación entre ambos partidos e impulsar la cooperación en proyectos y esferas priorizadas para los dos partidos y países, el Partido Comunista de Chile y el Partido Comunista de Cuba, en lo adelante las partes acuerdan lo siguiente: evaluar conjuntamente temas de interés específico o aquellos mutuamente acordados con el propósito de compartir experiencias sobre la actividad política de las partes. Desarrollar la cooperación bilateral en el campo de la comunicación política digital, en especial el trabajo en las redes sociales digitales, así como avanzar en el intercambio entre las publicaciones teóricas de ambas partes. Todo con el propósito de difundir información objetiva y verídica que se contraponga a las campañas mediáticas adversas desarrolladas por los medios de comunicación del imperialismo o de sus afines. Estrechar el mecanismo de consulta y coordinación para el apoyo mutuo en eventos internacionales donde se requiera fijar posición de principios comunes, en especial el Foro Sao Paulo. Impulsar la cooperación bilateral en materia de formación política y formación de cuadros. ¿Entiende? ¿Se entiende lo que está pasando en Chile? Este gobierno le está entregando el país a Cuba y a Venezuela y nos está importando el régimen de la narcodictadura. Voy a seguir con el informe. En la actualidad, la relación Cuba-Venezuela parece centrarse en gran medida en el aspecto transaccional de la seguridad y de la inteligencia. Cada vez más, el gobierno cubano ha suministrado a Caracas apoyo de seguridad e inteligencia que le ayudan a mantenerse en el poder. Entonces, ¿sabe qué? Mire este artículo. Como el PC capturó la subsecretaría para las Fuerzas Armadas, llegaron los íntimos de Telier y ex jefes de la ARCIS.
¿Usted se da cuenta de lo que esto significa? Esto es una investigación hecha por el Libero. Dirigentes comunistas muy cercanos a Guillermo Tellier, miembros del Comité Central y exdirigentes de la quebrada Universidad Arcis y de la Inmobiliaria Libertad, vinculada al partido, le ponen Libertad a su inmobiliaria, imagínense, son los jefes y asesores que instaló en su gabinete el subsecretario Galo Eidelstein. Este organismo es clave en la seguridad del país, ya que autoriza todo el financiamiento de las adquisiciones y renovaciones de material bélico del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, como aviones, buques, tanques, etc. Recuerden nomás que nuestra ministra de Defensa es nieta de Salvador Allende. Sigo con el informe. Los espías cubanos, los asesores políticos y de inteligencia, los agentes de contrainteligencia y los entrenadores militares ayudan a suprimir la disidencia dentro de las Fuerzas Armadas y en toda la sociedad. ¿Se entiende por qué tenían que tener a comunistas metidos en la Subsecretaría de Defensa y en el Ministerio de Defensa? Le repito, los espías cubanos, los asesores políticos y de inteligencia, los agentes de contrainteligencia y los entrenadores militares ayudan a suprimir la disidencia dentro de las Fuerzas Armadas. Maduro, al igual que Chávez, parece admirar el éxito de la dictadura cubana a la hora de mantenerse en el poder y ha empleado algunos de los mismos métodos. Usted me va a decir, ya, pero no estarás exagerando. No estoy exagerando. Lo dejo como chati. El servicio de contrainteligencia venezolano está en manos cubanas. Hay muchos cubanos ahí, porque este es el servicio de inteligencia en el que se apoya Nicolás Maduro. El otro servicio de inteligencia es el SEBIN, pero en el SEBIN incluso ha habido algunas denuncias de que podría haber complot contra Maduro. En el servicio de contrainteligencia jamás, porque ahí están los cubanos. Maduro está muy relacionado con los cubanos, absolutamente. Y los cubanos están ahí. El problema es que si hay un país con el que el Partido Comunista Chileno tiene relaciones con Cuba, esa es una línea roja. Y resulta que Manuel Monsalve tiene asesores directos cubanos, por lo tanto saben lo que Monsalve hace, dice, los documentos, etcétera. Y ahí está la gran duda con respecto a todo esto. Porque por esa vía podrían los venezolanos saber exactamente lo que está haciendo el gobierno chileno. Queda así un margen para que nos hagamos cargo de cuál es el proyecto político, de qué es lo que está avanzando este gobierno, de qué significaba el retiro de Boric y la llegada de Tobá al Ejecutivo, directamente sin haber sido elegida, del nivel en el que estamos invitados con las dos dictaduras, que son gobiernos de crimen organizado, no es otra cosa que eso. Los informes que le leí dan cuenta de eso y son informes que están basados en investigaciones muy serias. Por lo tanto, acá nos está quedando tomar conciencia, saber que la solución no está en Chile Vamos, porque no puede oponer resistencia por dos motivos. O por tres. Una, la ignorancia. Otra, porque como es que esta política tiene tejado de vidrio, la gran mayoría, no todos, pero muy probablemente la gran mayoría lo pueden pescar por algo, alguna tontera. Un uso de tarjeta para llenar el estanque con 40 lucas. ¿Ah? La gran mayoría tiene ese problema. Y porque están adheridos a la Agenda 2030. Y la Agenda 2030 finalmente está hecha por este socialismo que tiene de punta de lanza al crimen organizado y que es servil al crimen organizado. La derecha no lo ha visto eso, no se da cuenta de eso, esa derecha, ¿no? Y por eso acá hacemos un trabajo tan grande para que se den cuenta, para que realmente de una vez sean capaces de legislar lo que hay que legislar. Un Ministerio de Seguridad en manos de gente del Frente Amplio del Partido Comunista, asesorados por cubanos, nos va a liquidar todas nuestras libertades. Estamos a un tris de eso, y eso no lo va a evitar la señora Evelyn Matei, se lo digo. Tenemos a la Asociación Chilena del Rifle, que hoy día defiende la tenencia legal de armas de 500.000 chilenos, que constituyen un gran ejército, digámoslo así, de resistencia en caso que esto ya se desmadre. Tenemos el paro de hoy día, que no he visto cuáles son los resultados porque estoy grabando el día antes, es decir, ayer. Tenemos que ayudar a la Asociación Chilena del Rifle. Hicieron un tremendo inserto que lo leí en este canal. Inscríbanse, aunque no tengan armas, porque si la Asociación Chilena del Rifle llega a tener 200.000 inscritos, aunque los 200.000 no tengan armas,
Cuando hable la Asociación Chilena del Rifle, el gobierno va a temblar. Eso es lo que hace temblar a los políticos. ¿Se entiende? Y lo mismo tiene que pasar después con el Partido Nacional Libertario. Están destruyendo nuestros países con esta fórmula en todo Occidente. Quiero cerrar haciendo el resumen, ¿no? ¿Cuáles son entonces las similitudes entre la narcodictadura venezolana y lo que está pasando en Chile? Uno, gente en el poder que favorece al crimen organizado. Dos, estructura de inmigración ilegal, funcionando a toda máquina. La presencia de Hezbollah. 4, y por sobre todas las cosas, la intromisión en materias de seguridad de el crimen organizado. Porque Cuba es crimen organizado. Según los informes que yo le leí, ambos gobiernos están castigados, penados, varios de sus miembros, por ser actores del narcoterrorismo. Y nosotros ahora tenemos a esos actores en los centros neurálgicos de la seguridad del país. ¿Se entiende? Voy a cerrar este comentario agradeciendo a los Patreons de este canal, a la gente que se suscribió después del último Sin Picarse. Hay personas que hacen un tremendo esfuerzo, aunque sea poniendo $1, yo se los agradezco. Esto es el ingreso que hoy día me permite estar acá, hacerles esta entrega. Así que muchas gracias y los quiero dejar con un relato que prueba que esta forma de que nos estamos enfrentando en Chile a través de esta estructura de inmigración ilegal no solamente se está usando acá, sino que se está usando en todos los países de Occidente. Es una descripción muy potente de lo que está sucediendo en Europa y también siempre es con criminales. La inmigración no es con mujeres, no es con niños, criminales, hordas de criminales traídos de otros países para desestabilizar los países de la región frente a élites que no están haciendo absolutamente nada porque finalmente ellas mismas están neutralizadas por la ONU y todos sus tentáculos, además de los grandes magnates filántropos que no dejan de ayudar en el avance de esta destrucción de la civilización cristiana. Un abrazo y que tengan muy buena semana. Hello, Hungary. Hello, Budapest. Hello, fellow Europeans and American friends. Thank you so much for having me. Allow me to skip formalities for a moment and dive right into a subject that is not so cheerful, but very, very necessary to discuss. Let me walk you through the past 7 days in Europe. This week in Stockholm, 3 elderly women in their 70s were stabbed in broad daylight on the streets. In London, 4 people were stabbed in a time span of just 42 hours. In Paris, hundreds of African migrants took to the street to riot. And in Brigalow, also in France, yet another church was burned down to the ground. And that, ladies and gentlemen, is just a few incidents in just a couple of days on our beautiful continent. But we all know that these incidents aren't incidents anymore. If there's one thing that's for sure, is that we know, and our governments also know, that there is a link between mass migration and crime. In the Dutch city of Dordrecht, something interesting happened the other day. They announced, and this is a small city in the Netherlands, in my home country, that a new asylum center will be put in that little town. And what did the municipality do? They said, we are going to offer citizens who live in the vicinity of this center 1,000 euros to take extra safety measures. Our new reality in Europe consists of frequent rapes, stabbings, killings, murders, shootings, even beheadings. But let me be clear about one thing. This did not used to happen before. This is a newly imported problem.
Samuel P. Huntington predicted this over 25 years ago when he wrote, and I quote, "In the new world of mass migration, the most pervasive, important, and dangerous conflicts will not be between the social classes. They will not be between the rich and the poor. They will be between peoples belonging to different cultural entities. Tribal wars and ethnic conflicts will occur within civilizations." Well, boy, was he right. And the worst part is, we as a society seem to have become indifferent to it. When another white boy or a white girl dies at the hand of an immigrant, we might shake our head, we might let out a sigh, we might even get angry for a minute or two, and then we go on with our lives. We offer the family thoughts and prayers, but nothing ever changes. Ladies and gentlemen, what does that say about us? This is a response of a society that has already given up, a society that has already accepted its defeat. But is this true? Have we given up? Do we really accept the new reality that our globalist leaders have in mind for us? I know one thing for sure, and that is that if nothing changes, if we don't start to seriously fight for our continent, for our religion, for our people, our countries, then this time that we live in will go down in history as the time in which Western nations no longer had to get invaded by hostile armies in order to be conquered. This time will then go down in history as the period in which the invader was actively invited in by a corrupt elite. And not only did this corrupt elite invite the enemy in, they made the native population pay for it too. Everyone who has eyes can see it. The native, white, Christian European population is being replaced at an ever-accelerating rate. Let me back this up for you with some statistics from my home country. Let's take Amsterdam, the capital. Amsterdam currently consists of 56% migrants. The Hague, 58% migrants. Rotterdam, almost 60% migrants. And of course, most of these immigrants come from non-Christian, non-Western, African and Middle Eastern countries. Conclusion, the Dutch population is already outnumbered in the majority of our cities. But let's look onwards. London, 54% migrants. Again, conclusion, native population outnumbered. Brussels, color me shocked, 70% migrants. Conclusion, native population majorly outnumbered. And other Europeans will, of course, follow suit soon if they haven't already. So I'm going to draw the forbidden conclusion here. The Great Replacement theory is no longer a theory. It's reality. And what's interesting about replacement is that the establishment will either deny its existence, or when they admit to it, they say that it's a good thing that the native European population is soon no longer a majority on its own continent. Dutch national disgrace and dubbed climate pope Frans Timmermans already stated in 2015 that diversity is humanity's destiny and that Europe will be diverse. And of course, by now, I think we all know what they mean with the word diversity. It means less white people, less of you. Imagine this in an Asian or an African country. Imagine their leaders rejoicing in the fact that their people will soon no longer be a majority in their own country. Absolutely unthinkable, unimaginable. So what in the world is wrong with our leaders? The underlying sentiment of what they say is always the same. Our establishment claims
that white people are evil and that our history is somehow fundamentally different from that of others. Consciously or unconsciously, they have sucked up the lies and the anti-white dogmas of the neo-Marxist critical race theory. That's why the totalitarians in Brussels are trying to force you, the Hungarian people, a sovereign nation, to accept immigrants despite the fact that the population has said no, and so has the government. But make no mistake, the majority of the Dutch people haven't asked for this either. Just like Brussels is forcing Hungary to accept these hordes of immigrants, they are doing the same now, even in the smallest of towns in the Netherlands. No part may remain Dutch in the traditional sense of the word. No part of Europe may remain European. And it's not difficult to understand why. If the old Europe still exists in certain places, then people will be able to compare the new Europe to the old, and newsflash, they will prefer the old. That's why the Eurocrats hate Hungary so much. And their message is clear. Our way of life, our Christian religion, our nations, they have to go, without exception. Their vision of the future is the neoliberal, unrecognizable Europe, where every city becomes kind of like Brussels. Ugly, dirty, unsafe, zero social cohesion, where the buildings are constantly under construction and they never ever seem to finish, and even when they do, the end result is uglier somehow than what they started with. And what are we left with? A permanent state of isolation, confusion, and disorientation. Ladies and gentlemen, welcome to the New World Order. So what's the antidote? A strong Christian Europe of sovereign nation states. That's why we need to outright reject the lie that nationalism causes war. It's not nationalism or national sovereignty that causes war. It's expansionism. And where in Europe do we find that nowadays? In one place and one place only, Brussels. Isn't it funny how the same people who erode our national sovereignty and love to do it, give it all up to the Eurocrats there, that those people are now telling us that we need to spend billions and billions of euros on the national sovereignty of Ukraine? It's a joke, honestly, and it's a pretty sick, expensive, and dangerous joke. During a recent interview, I got asked by an interviewer, do you think that you ever go too far? Do you think that you're ever too radical? I thought about it for a second, and I said, no. No, I don't think I go too far. Truth be told, ladies and gentlemen, I think we in Europe do not go far enough. I think that if we really think about the organized, structural attack on our civilization, that we don't do enough. Do we do enough to stop the attack on our families, on our continent, on our countries, on our religion? When we hear about another murder, another stabbing of a young innocent child, do we do enough? When we know that our national sovereignty has been given up in less than a century to Brussels, do we do enough? When we hear that Christian kids in Germany are now converting to Islam to fit in, do we do enough? I don't think so. The totalitarian institute of the European Union needs to come down. Let me be clear, I don't believe in reforms. When the foundation of your institution is rotten, and that is the case in Brussels, you can rebuild the house on top of it all you want, but it's still going to crumble. So the only answer is the Tower of Babel needs to be destroyed. Ladies and gentlemen, we are the daughters and sons of the greatest nations on earth. And we need to ask ourselves, what has happened to us? Where do we come from? And more importantly, where
are we going? Our elites have declared a war on us, and now it is time for us to put on the full armor of God, fight back, and win. Thank you so much.